¿Qué tal? Buenos días nuevamente, doctora, y buenos días a los demás compañeros. ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla? Sí, Pablo, de entrada, nada más, por favor, maestro, te voy a pedir que les mandes los dos cintillos, el cintillo de aula y de seminario para todas las diapositivas y para enfocarte para la final, Perfecto, la esta de enfocarte para que las coloquen y de preferencia los escudos los ponemos a la izquierda, ¿sale? perfecto. Ok, Perfecto, muchas tomo gracias, Pablo. nota. Ok, ¿cuál es mi estrategia didáctica que quiero crear? Se llama Asamblea General de Estudiantes. Y la síntesis podría ser aprender sobre asambleas sumergiéndose en una. La materia Wow, qué que bonito. me gusta trabajar y en la que me he desarrollado profesionalmente es la materia mercantil y en específico en derecho societario. Entonces, para mí el tema de las reuniones en general representan un reto técnico bastante importante. Entonces, para intentar impartirlo en un curso taller, estoy diseñando esa estrategia. No lo he implementado, pero estoy diseñándola. Ok, ¿cuál es mi punto de partida? El modelo educativo de mi universidad, que es de 2005. No encontré uno más actual. Y fíjese que, bueno, yo no me había tomado eh, la curiosidad de leerlo y veo que tiene muchísimo de lo que hemos visto en el curso. La parte que destaco es esto, que dentro de los principios está la formación integral que rescata los aspectos cognitivo y socioafectivo. Le repito, no había tenido la curiosidad de meterme a indagar el modelo educativo de lleno y veo que sí está plenamente estos dos puntos. No están los técnicos tecnológicos, pero eso no implica que no podamos abordarlo, pero sí tenemos la base jurídica, normativa para implementar todo lo que hemos estado hablando. La base teórica que se habla en el modelo educativo es una teoría constructivista y humanista que parte de la autogestión, la autonomía y la significatividad del aprendizaje, que son puntos clave que igual hemos manejado tanto en las clases como en los textos que nos han compartido. Dentro de mi concepto de liderazgo docente destaco tres cosas. Primero, a nivel personal, la perseverancia en el crecimiento integral propio, de estarnos actualizando constantemente, no pretender que para nada que lo sabemos todo o que con lo que sabemos es suficiente, sino que siempre hay un área para mejorar. El segundo punto que yo creo importante es las herramientas que tengamos para incentivar a los estudiantes. Cada estudiante, en la poca experiencia que tengo frente a grupo, cada estudiante tiene sus propias batallas. Hay algunos que tienen la vida un poco más sencilla, unos que la tienen un poquito más difícil, entonces dentro de esas herramientas que tengamos, tratar de incentivarlo. Y el último elemento de mi liderazgo docente es mi función de guía y facilitador del proceso de aprendizaje. No ser como que la persona que va a transmitir, sino simplemente es una guía y una facilitación del proceso de aprendizaje del estudiante, en donde ellos son los protagonistas y mi función es estar ahí alrededor nada más, brindando el apoyo necesario. Ok, el curso que estoy desarrollando se llama Constitución y Asambleas de Sociedades Anónimas Cerradas. La estrategia didáctica concreta es Asambleas Generales de Estudiantes, la duración es de 5 horas y la síntesis que explica este curso es que el propio curso sea una emulación de una vida en sociedad donde el programa y contrato académico sea nuestra acta constitutiva, las clases se desarrollen con el formato de una asamblea y las calificaciones sean los dividendos obtenidos al final. Ahorita voy a poner un pequeñito ejemplo de cómo sería este tema del acta constitutiva. ¿Cuáles son las finalidades generales del curso? Desde el aspecto cognitivo, la comprensión de cómo se constituyen y realizan las asambleas, las socioafecto emocionales, que el aprendizaje sea significativo. Por eso es la inmersión o sumergirse dentro de un proceso de asamblea que sea protagónico desde el punto de vista de los estudiantes. Hay un concepto que entendí que usted lo está desarrollando, que es la polidialogicidad, que quiere decir que no es, o sea, que entre todos los estudiantes reunidos en asamblea van a entablar un diálogo en todas direcciones, incluyéndome evidentemente a mí como facilitador. Y finalmente el trabajo colaborativo. Estos aspectos son los que rescato de socioafecto emocional. Y de las técnico-tecnológicas, el uso del Mentimer y tres plataformas que son específicas para el derecho mercantil de sociedades, que es el MUA, que es donde se piden los permisos para las denominaciones o razones sociales, el PCM, que es donde se publican las convocatorias de las sociedades, y el SIGER, que es el Registro Público de Comercio, donde se inscriben todos los actos corporativos de las sociedades.
Pablo, pues primero, antes de que la retires, muy Sí, importante en la anterior, muy importante esta referencia a la polidialogicidad. Y para que esa polidialogicidad no sea una torre de Babel, tiene que estar muy bien conducida. Yo aquí la única aportación que podría hacerte eh, es que pudieras segmentar un poquito cómo van a estar planeadas esas 5 horas. A lo mejor ahorita nos vas a poner el ejemplo, pero en vez de sí. poner síntesis, aquí yo pienso que podría ser la finalidad, ¿sí? Y vuelvo a sugerir que dentro de la finalidad nos atemos a una, dos o tres preguntas estratégicas que yo les llamo, como dijo Daniel hace un momento, hay diferentes tipos de preguntas, unas para movilizar, unas para detonar, unas para integrar. Bueno, las preguntas integradoras son las que, a pesar de que andemos cada quien en nuestro diálogo, siempre tenemos que regresar para integrar un acuerdo. Entonces, aquí la palabra síntesis, más bien estás llamándole a tu estrategia, estás diciendo como de qué se va a tratar, pero no Ajá. es de qué se va a tratar, sino para qué la quieres, ¿no? ¿Para qué? Y tú estás diciendo para que elaboremos un acta, fase uno constitutiva. Dos, que las asambleas van siendo las partes y de cada asamblea vamos sacando, digamos, elementos para los dividendos. Pero creo que esta podría ser la finalidad, que comprendan tres conceptos de las sociedades mercantiles fundamentales aplicados a la utilidad de la asistencia a clases. No sé si vaya por ahí, pero Sí, creo que sería completamente. importante. Y las finalidades, donde dices tú desarrollar las cognitivas, que comprendan no solo cómo se realizan, sino las dimensiones fundamentales de una asamblea. Porque tener una asamblea para hacer caos, pues no es de tu interés. La asamblea Claro, tiene que tener unos objetivos en las sociedades anónimas, ¿no? Y cómo se desarrollan en las sociedades anónimas esos procesos para llegar a una finalidad. Excelente, te agradezco mucho el utilizar la palabra de polidialogicidad. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. No están numeradas tus diapositivas. Ahí te encargo mucho también eso, no, de hecho no, no Daniel. tenía por ahí la rúbrica, ya nos las acaban de compartir por WhatsApp, había tenido un problema con mi correo al parecer, Ah, pero perfecto. ya con base en eso ya adapto los temas de los cintillos. Genial, genial. Ok, Ya tenemos otro 10 para estas gracias. 30 horas. Bueno, muy rápidamente el tema de la justificación de por qué hacer esta o qué soporta esa estrategia didáctica y me basé mucho en el mapa que nos mandó en donde habían como las innovaciones educativas más actuales. Lo que más me gustó fue el tema de espacio de hacedores. Ese espacio de hacedores está dirigido para temas de software. Sin embargo, yo creo que hay muchos elementos que podemos aplicar a las ciencias sociales sin ningún problema. Otro punto que había ahí es el aprendizaje creando y el bricolaje, que es un trabajo que sea significativo y trabajo creativo, es decir, aprender haciendo. Y el último, que es el que ya había hablado, del tema de la polidialogicidad, el diálogo en todas direcciones. Esa parte me gustó mucho. Si quieres ahí, agrégale la parte del emprendedurismo, porque mira, queremos tener muchos emprendedores, pero nunca les damos espacio para hacer nada. Entonces, ¿cómo vas a emprender si nunca tienes la oportunidad? Entonces, de repente los empujas al vacío. Entonces, ya ves que eso se está usando mucho. Y también una línea que utilizamos mucho acá en la Alianza para la Justicia Cotidiana es el tema de se llaman think tanks, que son como tanques de ebullición de pensamiento. También es bonito que pudieras incrementar esa palabra, emprendedurismo y think tanks, think de pensar y tanques de contenedores, de calderos, digamos, de genialidad. ¿De acuerdo? Perfecto, Vamos a la siguiente, perfecto. gracias. Ok, la planeación que yo tengo es para tres ¡Ay, días. qué bonito! Sí, qué Y aquí bonito. viene el día uno de, no, no voy a hacer los 3 días, sino simplemente el día uno de tres por el tema del tiempo, pero en el día uno, personalmente siempre me gusta agradecer en las mañanas y en las noches y voy a implementar un ritual de agradecimiento antes de entrar a un salón de clase. El primer punto sería la presentación docente
y ahí me gustaría enfatizar lo que ya hablamos sobre mi calidad de guía y facilitador. El segundo punto sería un diagnóstico, que yo esperaría que podamos hacerlo en 9 horas. En ese diagnóstico incluiría temas que hemos hablado aquí. Yo siempre preguntaba, tal vez por intuición, dos puntos importantes para mí en el diagnóstico. El tiempo que tenían disponible en la semana para dedicarla a mi clase, extra clase. O sea, cada quien dijera, bueno, yo a su clase puedo dedicarle 10 minutos, 15 minutos, media hora fuera del aula para que con base en eso pudiera yo distribuir mis materiales. Y lo otro, para saber igual con qué tipo de alumnos estaba, el número de libros que habían leído tal vez, porque digo, si es, digo, por lo menos aquí en el sur, nuestro promedio de lectura sí es un poco bajo, entonces sí es un dato para mí importante en saber cómo llevar mi clase en general. Y un pequeño set de preguntas concretas sobre persona física, persona moral, y mi pregunta detonadora, que va a ser la guía de todo el curso, es, ¿cuál es tu empresa actual favorita y por qué? Ya sea de alguna red social, algún restaurante, algún cine, porque a partir de esa pregunta voy a hacer, bueno, voy a intentar que el aprendizaje sea significativo porque va a ser la guía para todos los ejercicios, para la creación de actas constitutivas, para la creación de asambleas, para la justificación de las propias sociedades. Esa pregunta de cuál es tu empresa actual favorita, voy a intentar que sea mi guía durante todo el curso. Luego viene la presentación de estudiantes, y el programa y el contrato académico, que sería en un formato de acta constitutiva, que este lo elaboraríamos entre todo. Evidentemente va a haber un guión bastante ya avanzado y llevaría elementos, por ejemplo, de este tipo. Mi acta constitutiva o nuestra acta constitutiva tendría un objeto social, que serían las finalidades del curso, un capital social, que haríamos un símil de los libros que han leído, cada libro que han leído por una acción, y a partir de ahí 1000 cosas que se pueden implementar en cuanto a la transmisión de acciones para redistribuir el capital que se tenga. En el artículo 8, cómo van a ser las asambleas, o sea, cómo van a ser las sesiones particulares con las horas que tengamos disponibles, en donde los puntos importantes van a ser el temario y las reglas de clase, todas las reglas de clase que queramos implementar. Y en el artículo 12 va a ser el tema de la explicación de la rúbrica. Es decir, ¿cómo voy a llegar al 10? Bueno, pues van a ser todos estos puntos. Aquí traigo un pequeño ejemplo de rúbrica, si no me equivoco. Bueno, no, eso está acá. Ok, en cuanto al espacio físico, sería circular o en herradura. Los objetivos generales se desprenden de las finalidades que ya dijimos, la importancia, o sea, las cognitivas, que es el inciso A, las socioafectoemocionales, que es lo que vengo manejo en el inciso B, y las técnico-tecnológicas, que es en este caso el Mentimer y una plataforma que se llama MUA. Ok, y aquí vienen unos ejemplos de actividades específicas. Emisión de convocatoria, es decir, que los propios alumnos, conforme a nuestra acta constitutiva, emitan la convocatoria para la primera sesión, la instalación, y estas son mis dos preguntas detonadoras. ¿Por qué se asocian las personas? ¿Y qué tipo de denominaciones pueden tener las sociedades anónimas? Esas son mis dos preguntas detonadoras de la primera asamblea. Sí, no sé si las preguntas las vas a aplicar con Mentimeter, pero sí sería Ah, importante decir, voy a aplicar la pregunta. ¿Puedes aquí regresar está, una en antes, el por área de favor? insumos. Aquí, ¿Podrías? por ejemplo, en Ah, la, ya lo veo. ¿por qué se asocian las personas? El objetivo específico, digo, ahí puse una palabra clave porque evidentemente el desarrollo del objetivo específico es un poco más, digo, comprender la importancia de las sociedades anónimas en el contexto de la economía mexicana, tal vez así. ¿Qué insumos voy a utilizar? Primero, bueno, puse PEP por el tema de la secuencia que debe ser, bueno, que se sugirió, que es pregunta, explicación, exposición, pregunta. La pregunta clave es, ¿por qué creen ustedes que se asocian las personas? Eso se contestaría a través del Mentimeter para ver cuáles son las ideas preconcebidas que se tienen, y a partir de ahí introducir mi material de estudio, que en este caso es un autor que se llama Cervantes Ahumada, que serían 2, 3 paginitas de ese libro, y a partir de ahí desarrollar la explicación y concluir con algunas preguntas o alguna retroalimentación de parte de ellos. Mi segunda pregunta clave es el tipo de nombres que se le pueden poner o denominaciones que se les pueden poner a las sociedades anónimas. Ahí manejo mis objetivos específicos, y los insumos que voy a tener en este caso es una plataforma que se llama MUA, que es donde las personas podemos pedir autorización a la Secretaría de Economía para solicitar una denominación, y el reglamento de denominaciones y razones sociales que soporta esta plataforma. Ahí viene el tiempo especificado igual.
la intención de esto es que todo quede en un acta, tal cual. La clase va a quedar establecida en un acta. En una Ujú. minuta. Esa Todo va minuta a va quedar a en una. tener todas las características de un acta de asamblea de una sociedad anónima. Entonces se cumplen dos objetivos al mismo tiempo. No, sé, se cumplen muchos porque vas en la práctica, vas consolidando una serie de nociones abstractas. Aquí voy a hacerte dos retroalimentaciones. Aquí, Sí, si haces la suma de todo este tiempo, estamos 20 y 20 son 60, como 75 minutos. Aquí está tu secuencia didáctica. Solo en este pedacito de 60 minutos es 75 minutos para desarrollar estas dos preguntas, para sentar la importancia. Esta sería, la otra es una estrategia mucho más grande que requeriría sí, varias secuencias didácticas, ¿de acuerdo? sí, Pues correcto. aquí, vamos dos anteriores, por favor. A ver, déjame ver. A ver, creo que aquí sí. Me parece que cuando tú preguntas cuál es tu empresa favorita, primero, en primer lugar, quisiera puntualizar que hay rituales que son tan personales que tienen que ver con tu meditación, con tu estructuración, muy importantes. Yo hay algunos rituales que no quiero compartir con nadie, los quiero hacer a solas, conmigo misma, estructurarme. Y eso es totalmente válido. Pero creo que también es muy importante, y lo digo más pensando en las nuevas masculinidades, que también puedas compartir algún pequeño ritual colectivo y a la hora de generar tu encuadre, también, ¿por qué no decir, tomemos unos segundos para agradecer que tenemos esta oportunidad de este seminario y generar un ritual individual tuyo, tuyo propio, y un ritual con tu grupo? Porque creo Perfecto. que eso le va a dar mucha fuerza emocional y trascendencia también, y que ellos también se sientan parte de decir, ah, pues sí, sí, tengo que agradecer estar en este grupo, en este experimento innovador, en lo que tú quieras, que busques tu frase, que empiezas a generar tus frases propias, detonadoras de tu labor docente, que al final queden como esos pequeños shorts, y el día que tú no estés en esta tierra, haya tus 10 frases célebres, tus 15 frases Ok, célebres, que digan, ah, ¿te acuerdas, mi querido maestro Pablo Magaña Martínez, que decía que? Y ahí vamos teniendo. Entonces, ritual de agradecimiento personal y ritual de agradecimiento colectivo es algo muy bonito, muy importante. Yo lo hago y funciona. Y segundo, perfecto. si tú en una primera reunión en donde estás conociéndoles a todos y a todos, les preguntas, ¿cuál es tu actual empresa favorita? Vas a encontrarte que algunos van a tener un nivel de frustración muy alto porque ni siquiera lo han pensado. Entonces, si tú tienes los correos electrónicos de tus estudiantes, les puedes mandar, por ejemplo, yo les mando el programa de estudios, les mando una breve mensaje de bienvenida y de una vez ya les mando unas preguntas detonadoras para la primera sesión. ¿Por qué? Primero, porque ahí te das cuenta quiénes son concentrados y leen tus correos. Primero. Segundo, porque ya les diste la oportunidad de pensar. Entonces tú dices, yo no te he pedido nada aquí para sorprenderte. Te lo pedí desde la otra Perfecto. vez. Yo normalmente dejo preguntas detonadoras de una sesión a la otra. No sé si ustedes se fijaron, pero cuando tuvimos la clase presencial del viernes, del miércoles, les dejé una pregunta para el jueves. Y del jueves les dejé una pregunta para, piensen en su encuadre, piensen qué elementos. Entonces, no agarras a las personas desprevenidas, no motivas más frustración porque las personas somos desconcentradas. Es más, aún insistiéndoles en la pregunta, va a haber quien llegue y diga, no, no, eso no se vio o no se preguntó. Pero quien sí sabe tomar notas, y ahí les vas demostrando, tomen nota porque esto ya se dijo, y entonces la gente reacciona. Entonces sí es conveniente que si tú puedes hacerles estas preguntas previa en un mensaje de bienvenida, si es que tienes esa facilidad institucional, lo hagas, porque es una Perfecto. pregunta importante y es muy importante como para que lleguen ya algunos preparados, y ahí vas detectando ya tus dieces, tu gente disciplinada, y pues desde el principio les diste la oportunidad. Creo que valdría la pena, y entonces hacer la distinción entre la estrategia general,
que serían las asambleas, y luego las secuencias didácticas específicas para desarrollar. Y esta sería una Perfecto. secuencia específica ya que tiene que ver con por qué se reúnen las personas, por qué se asocian, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Y las estimaciones de los tiempos, Pablo. Adelante, por Y favor. bueno, ya para concluir, este es un ejemplo de mi rúbrica con parámetros muy objetivos. Por ejemplo, en el tema importancia de la CCA, la identificación entre Allí diferencias. acuérdate, Pablo, ahí acuérdate el fraseo, ¿sí? Cada participante argumentará, Ah, sí, sí, palabra claro. de Bloom, la importancia de las sociedades anónimas. Sí, 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 digo, Pap, todo esto más desarrollado. Sí, sí, de Sí, acuerdo. sí, claro que sí. Y Bueno, excelente, muy bien. un Ajá. ejemplo de una convocatoria en donde vienen básicamente los temas que estamos abordando, debatir la importancia de la CCA, identificar las normas aplicables y mis conclusiones. Tengo tres, que el proceso es más importante que el producto, la importancia de las preguntas detonantes, y esto invierte mucho el orden que estamos acostumbrados por inercia, porque así fuimos educados, de que expongo, a revertir ese orden a pregunto, expongo, pregunto, retroalimento. Y lo último, que igual creo que usted lo mencionó en la sesión pasada y en esta igual, que lo institucional sí, lo institucional es el cuerpo, pero la secuencia didáctica es el alma. ¿Qué quiere decir? Que si bien el modelo educativo trae ciertos parámetros, el artículo 3 de la Constitución trae ciertos parámetros, nosotros tenemos en ese parámetro un margen para ponerle alma a las secuencias didácticas. Y el elemento artístico, que lo acabo de incluir ahorita, que vi que se iba a incluir, esta escultura está en la entrada de la unidad central de nuestra universidad. A mí personalmente, desde que entré a la universidad, me encanta porque creo que representa mucho del espíritu de la universidad en función de que cada persona se va construyendo a sí misma. Entonces, en ese sentido, nosotros, como profesores, como maestros, lo más que podemos hacer es guiar, brindar algunas herramientas y dejar que cada estudiante se construya a sí mismo. Muchas gracias. Qué bonito, muchísimas gracias. Acuérdate que esto nos permite conocer de ti, ahí te estamos viendo, construyendo y orientando. Ya te he estado poniendo tus reacciones, tus Gracias. retroalimentaciones. Ojalá que puedas investigar un poquito más de esta escultura para poner también los datos, ¿no? Ah, claro, Autor, sí. ubicación, fecha, que nos antojen a conocer más de esta bellísima estructura y me parece, Pablo, que aquí si le pusieras reflexiones finales, vas a ilustrar. Nos faltan también el apartado de fuentes. Sí, Recuerda sí, que sí, nos sí, falta el claro. apartado de Ya voy a fuentes. adaptarlo conforme a lo que nos acaban de enviar. Me encantó que la secuencia didáctica es ese Small is Beautiful, esa secuencia es el alma, es la trascendencia. Me gustó muchísimo, te felicito y pues ya de una vez te digo que eres otro de los primeros dieces. Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. Y además creo que es una estrategia sumamente innovadora. Yo conozco muchas clases de derecho mercantil y te puedo decir que es una estrategia que a lo mejor hasta premio puede sacarse. Así que Muchas vas gracias. trabajando por allí y el premio por lo pronto ya lo tienes. Ya lo tienes, Gracias. excelente, excelente aporte y muy innovador y fantástico. Muchísimas gracias, un abrazo muy cariñoso, Pablo. Uno de regreso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Vamos con Carlos.